pueblo dijo. Amén. Bienvenidos, se pueden aceptar. A veces cosas pasan en nuestra vida que para nosotros es difícil. Cuando nosotros venimos a conocer a Jesucristo, era difícil donde nosotros estuvimos. También vemos con Pablo, con Pablo, cuando él se llamaba Saulo, que él estaba en un lugar donde Jesucristo se apareció a él y lo tumbó del lugar donde él estuvo. También yo veo a cristianos dentro del hospital, cuando ellos están enfermos y se rinden, en la prisión muchos vienen, también en el tiempo de guerra, en cuando sus vidas están en peligro, muchos vienen y claman a Dios, porque es un tiempo difícil. Entonces Dios a veces Él está usando maneras diferentes para alcanzar a la gente. Esto lo vemos en vida de Pablo. Estamos en Hechos capítulo 9, vamos a dar principio en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y al momento le cayeron de los ojos los esquemas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Saulo en ese momento de debilidad, algo pasa. Y Ananías sabemos que él vino y puso sus manos sobre él. Dice la palabra de Dios, y en ese momento recibió el Espíritu Santo. Él entró el Espíritu Santo en un modo poderoso en sus vidas. En las escamas de sus ojos vio, pero en el tiempo de debilidad, en el tiempo que él no miraba físicamente, él estaba mirando claramente las cosas espirituales y qué Dios quería de él. Y dice al instante que se le cayeron estos escamas de los ojos, fue bautizado. Entonces, lo que estaba pasando en este tiempo, vamos a decir, en un hospital o en la prisión o en este lugar peligroso, él estaba meditando en las cosas de Dios. Él estaba viendo al cristiano y cómo se comportaba el cristiano y qué es lo que el cristiano hacía. Él quería saber más. Entonces vemos que aquí se levantó y fue bautizado. Él estaba entendiendo que ya no quiero vivir yo, sino quiero que Cristo viva en mí. Entonces había algo diferente que pasó en la vida de Saulo. Él ya estaba reconociendo lo que Dios quería de él, que él ya no viviera, sino que viviera para Cristo. Y dice el 19 así, y habiendo tomado alimentos, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos y estaban en Damasco. Entonces vemos también que Dios, y entendamos esto, que no solamente es el espíritu, no es solamente el alma, también las emociones que uno está pasando, Dios está buscando para alcanzar, no solamente el espíritu, el alma, pero lo físico. Vemos que aquí Él recobró sus fuerzas, tomó alimentos. Entonces Dios no solamente está diciendo del espíritu, del alma, pero del cuerpo y también las emociones de uno. Y cuando nosotros estamos pasando por prueba, Jesucristo está viendo el dolor del alma, la soledad, el lugar donde nosotros estamos, mentalmente lo que está pasando, aún la conciencia. Entonces vemos aquí, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos y estaban en Damasco. Entonces él estaba saliendo de la ignorancia, y esto es muy importante también, que él estuvo con los hermanos en Damasco, y ellos estaban ayudándole a salir de la ignorancia. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo quiere que nosotros ayudemos a los hermanos que no conocen. Es como un bebé que está aprendiendo a caminar, y tiene que caminar antes de correr, tiene que caminar antes de brincar.
Entonces, los hermanos aquí en Damasco, él estuvo con ellos por unos días. Él quería saber, se imaginan cuando nosotros vinimos a Cristo. Nosotros que no salíamos de la iglesia, queríamos estar, queríamos aprender. Nosotros cantábamos más recio que todos porque nosotros teníamos un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y aquí vemos también por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Se imaginan Pablo? El nuevo nacer de él, el Espíritu Santo de Dios en él entendiendo lo que Dios hizo por él. Él estaba alegre. Él era una nueva persona, él era un nuevo bebé en Cristo. Él quería saber la cooperación de nosotros. Para mí es muy importante cuando tenemos un convivio, acercarme a alguien que está sentado solo. Hay que buscar, iglesia, para cómo cooperar dentro del crecimiento de alguien nuevo. Acercarnos a ellos, animarlos. Quieren saber ellos. Pero vamos a ver algo muy interesante en lo que pasa con Saulo y cómo lo tratan la iglesia, cómo lo tratan los cristianos, cómo lo tratan los apóstoles. Dice en el 20 así: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, en siguiente, cuando él aceptó a Cristo y lo conoció y había una alegría y él quería compartir con los hermanos, él quería ser parte, él se bautizó, había un cambio en él, un cambio que todos estaban dando cuenta de ella. Y dice, y enseguida predicaba a Cristo. Cristo me cambió, Cristo hizo algo dentro de mí y la gente no podía comprender lo que estaba pasando en usted. Cuando usted te diste a Cristo, cuando tú naciste nuevo en Cristo, tus amigos te miraban. ¿Qué está pasando con este? Hay algo diferente. Creo que está loco. Se volvió loco yendo a la iglesia. Pero él estaba respondiendo a lo que Dios estaba haciendo en él. ¿Ves? Uno no sabe, no entiende. A veces la gente no entiende lo que está pasando en ti. Nadie conoce lo que está pasando en ti. Nadie sabe lo que tú sientes. Y a veces por el bien o por el mal, a veces la gente no entiende. Tratan de entender. Te dicen, hay que dejar eso y seguir adelante, pero no es fácil a veces. Y esto es lo que estaba pasando en Pablo. Dice el 20, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. La palabra predicar es el heraldo, el que está en la esquina y el rey le dice, ve y dile al pueblo esto, y él está sonando la campana. Y el pueblo oye la campana y se acerca. A veces en las iglesias de México sonaban la campana y el pueblo venía porque había un anuncio. Esto es lo que está diciendo de Pablo. Él era el heraldo, que él estaba diciendo y proclamando lo que decía el rey. Había un mensaje del rey, pero el rey de reyes, y él está proclamando el evangelio. Esto es lo que dice el rey de reyes. Esto es lo que dice Dios el Altísimo, que Jesucristo es el Hamashiach, el Mesías. Él está proclamando, dice, y enseguida, él no está esperando una posición, él no está esperando un llamamiento, él está saliendo. ¿Quién nos para de salir de aquí y hablarle a alguien de Cristo? Yo no soy pastor, ni diácono, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para predicar el Evangelio? Pablo no estaba esperando una posición, Pablo no estaba esperando que la iglesia lo mandara. Él estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. El rey nos ha mandado a proclamar el Evangelio. Y Saulo no estaba esperando una posición. Nadie nos puede dar esa posición, solamente Cristo. Y Cristo nos manda, ve por todo el mundo y predicar la palabra. No esperes. A veces nosotros estamos esperando. Él está afirmando
que Jesucristo es el Hamashiach, el Mesías, el Salvador, y el único Salvador que hay en este mundo, que Dios nos ha salvado por medio de lo que Él hizo en la cruz. Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Esto es muy importante. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:4. Él está hablando a la iglesia de Éfeso. Las 7 iglesias, Jesucristo está hablando y Él se dirige a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué pasó cuando primeramente venimos a conocer a Cristo? Estábamos haciendo todo. Queríamos estar en la iglesia todos los días. Queríamos hacer lo que sea. Me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo, yo estaba afuera, no había nadie, y yo estaba limpiando la yarda de la iglesia. Mi mamá pasaba y me decía, ¿qué estás haciendo, hijo? Está cerrada la iglesia. ¿Qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con esos tiempos? ¿Se acuerdan cuando conocieron a su esposa, su esposo? Caminaban, no podían caminar sin tener la mano, ahí estaban siempre, todo el día, caminando con la mano así. Hacía lo que podía por ti, porque el amor, ¿se acuerdan? Es lo que dice Jesucristo, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Acuérdate. Hay una diferencia en perder tu amor. No dice la palabra de Dios, has perdido tu primer amor. Dice, has dejado tu primer amor. Hay una diferencia. Y cuando nosotros perdemos algo, no nos damos cuenta y estamos buscando. No sé dónde, no sé qué. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde está. Me acuerdo cuando Jesucristo, de 12 años, fueron al templo. ¿Y sabes lo que hicieron? José y María dejaron a Jesucristo en el templo. Ellos estaban ocupados con la comadre, el compadre. Ellos estaban platicando con la familia y todos gozosos, y se fueron y dejaron a Jesucristo. Pero cuando ellos regresaron, sabían que lo dejamos en Jerusalén y ellos volvieron. A veces nosotros dejamos a Jesucristo en el templo y nos vamos y nos olvidamos. Pero siempre podemos regresar a ese lugar porque sabemos que Él está ahí. Sabemos y nos hincamos en la recámara y decimos Jesucristo. Porque sabemos que siempre podemos ir ahí porque dejamos a nuestro primer amor. Regresar, dice la iglesia de Éfeso. Era una iglesia activa. Era una iglesia que veían y era una iglesia que vivía. Había un movimiento. Todos querían ser parte de esa iglesia de Éfeso porque era una iglesia de movimiento. Un pastor una vez dijo, si el Espíritu Santo sale, y pienso de Samson, porque Samson, cuando se le fue el poder, se apartó el Espíritu Santo de Samson, y él dijo, me levantaré como las veces antiguas, y me libraré de estos filisteos. Y dice la palabra de Dios, pero no sabía Samson que se apartó el Espíritu Santo de él. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia activa. Muchos eventos sociales, eventos de varones, de damas, eventos para los niños, pero hicieron una cosa, dejaron su primer amor. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Eso es lo primero. Pero después que dejamos esto, entonces no amamos a nuestro prójimo y nos olvidamos de nuestro primer amor.
y dejamos a nuestro primer amor. Pero siempre podemos regresar. Lo quiero una vez más, como antes. ¿Sabes? Yo y mi esposa tenemos 45 años de casados. Y esos tiempos de tener de mano, todavía lo hacemos. No como antes, pero ahora nos entendemos más. Y nos conformamos en cosas y hacemos cosas diferentes, pero el amor todavía está ahí, el cuidado todavía está ahí, pero con sabiduría. Estamos más maduros en nuestro amor, está más fijo el amor, hemos aprendido más, así nosotros debemos de estar madurando en nuestro amor para Cristo. El amor, que no nos olvidemos, que no lo dejemos, pero que maduremos, así nosotros también, para ser parte, para aprender, para que otros aprendan cómo crecer en el amor, cómo crecer en el cristianismo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nosotros sabemos que primero nosotros haremos todo para Cristo. Hacíamos todo, queríamos estar aquí todos los días, queríamos siempre estar activos en la iglesia. Pero ¿qué de ahora? Nos esforzamos solamente para venir a la iglesia. Venimos cuando queremos. Y Jesucristo está diciendo a la iglesia, has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó cuando siempre querías estar aquí? No faltabas. Y ahora Jesucristo ve a la iglesia y dice, has dejado. Esto tengo contra ti. Has hecho mucho. La iglesia de Éfeso era una iglesia activa. Ellos hacían mucho. Pero dice, aún en todo eso, ¿no? Aún en toda la actividad, el corazón ha dejado tu primer amor. El 21 dice así, y todos los que le oyeron estaban atónitos, vieron a Saulo, lo estaban escuchando, dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar preso a los príncipes, ante los príncipes sacerdotes. Entonces lo que pasa es que ellos estaban asombrados. Cuando yo veo a mis hermanos y sé poco de sus vidas, y los amigos y el compadre y los familiares te ven, y cuando ellos conocen que tú te has hecho cristiano, están asombrados. Me acuerdo muchos de mis amigos, ¿tú eres cristiano? ¿Tú? Porque se asombran de lo que Dios está haciendo en usted. Y esto es lo distinto de eso. Él está haciendo algo en ti. Y a lo mejor nadie lo reconoce. Pero usted sí. Tú sí sabes lo que Él está haciendo. A lo mejor mamá, papá, la esposa, el esposo, a lo mejor los hijos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué ha cambiado en ti? Y uno sabe que esto está pasando en ti. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar preso ante los principales sacerdotes. Y se asombran de lo que Dios ha hecho en ti. A lo mejor Dios está haciendo algo en ti. A lo mejor estás aprendiendo a caminar. No estás corriendo, pero estás gateando. En cuando nosotros, yo me acuerdo de mis hijos, yo me acuerdo de mis nietos. En cuando ellos daban principios a gatear. Y nos poníamos alegres, porque yo no estaba esperando que ellos se levantaran y corrieran. Pero cuando ellos están gateando,
Nos ponemos contentos viendo al hermano, viendo a la hermana que ella está gateando en Cristo. Ya está dando principio, ya hay movimiento. No estamos esperando que se levanten y corren, pero nosotros estamos animando a los hermanos, viendo que están gateando en el Señor y nos ponemos contentos. Ellos estaban asombrados viendo esto en Pablo. Entonces Dios nos enseña que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro ánimo. A lo mejor la gente no entiende lo que está pasando en ti. A lo mejor usted ni entiende lo que está pasando en mí. Yo cuando me entregué a Cristo, yo estaba llorando como un bebé. Y no entendía qué está pasando. Hazte fuerte, no llores. Pero yo venía delante de Dios y algo cambió en mí, mi corazón, que sentía la presencia de Cristo. Algo está pasando. Yo sabía esto. Segundo de Corintios 5:17 dice esto. Segundo de Corintios 5:17 dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todos son hechas nuevas. Una vez más, segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, estando en Cristo, si uno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todos son hechas nuevas. Entendemos la gracia de Dios. Me estás llamando a mí. Me acuerdo donde yo estuve, me estás llamando a mí. Como si Él no supiera quién fuera yo. Y las cosas que nosotros hicimos, y las cosas que nosotros estamos envueltos, y Él nos está llamando, me estás llamando a mí. Y entendemos la gracia de Dios, que yo te amo, y tú eres útil, un instrumento que yo puedo usar para cada uno de nosotros. Él está llamando a cada uno. Una vez más, no nos desesperamos. Mi hijo está tan perdido. Y Dios lo puede alcanzar. Dios lo puede alcanzar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todos son hechas nuevas. Nosotros, lo principal en nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, ya no es lo más importante de nuestra vida. El mundo cambia cuando nosotros nos entregamos a Cristo. El mundo cambia. Las cosas que eran muy importantes para nosotros no son tan importantes, porque somos nueva criatura en Cristo. El mundo de nosotros es diferente. La casa no es tan importante que la iglesia, que venir y adorar y alabar a Dios. Nueva criatura somos. Lo principal ya no es lo principal, Cristo es lo principal. Lo que Él ha hecho en nosotros, eso es más importante. Nosotros somos nuevos en Cristo Jesús, porque hay una transformación que está pasando en mí. No soy yo, ya no, el mundo no está alrededor, este es mi mundo y el mundo está alrededor de mí, y todo lo que pasa es por mí, sino es para Cristo. Y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y entonces dice la palabra de Dios, y lo segundo es amar a tu prójimo. ¿Ves? Algo pasa cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Lo primero ya no es el primero, Cristo es lo primero. Y el segundo es a otros, mis hijos, mis hijas, preocuparnos de ellos, orar por ellos. El mundo cambia y nueva criatura somos. Dice que ellos estaban atónitos. ¿No es este
No es este que era drogadicto, no era este el pandillero, no era este el borracho. Y muchas más cosas peores que eso. No es este. Y se quedaron sorprendidos que tú estás en la iglesia. Una nueva criatura. A lo mejor estás caminando, a lo mejor estás gateando, pero estás moviendo. Estás moviendo en la dirección de Jesucristo. Dice el 22 esto. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Ellos estaban confundidos. ¿Qué es esto lo que está pasando en la vida de esta persona? Y estaban confusos, no entendían. Te miraban el domingo saliendo una vez más vestidos con tu Biblia. Y no, ellos están confundidos. ¿Qué está pasando? Creo que se convirtieron cristianos. Ellos están confundidos de lo que él estaba haciendo, demostrando que Jesús era el Cristo. Él es lo que yo siempre he buscado. Y invitarlos a conocer a este Cristo Salvador. Yo siempre comparto a ustedes. ¿De qué te salvó Cristo? De mí mismo. El rumbo donde yo iba, mi destino, lo conocía bien. Y cuando el pastor dijo, y si aceptas a Cristo como tu único Salvador, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y el rumbo y tu destino ya no es el infierno, sino la eternidad con Cristo. Y él dijo, ¿no quieres? Y yo levanté mi mano. Lo quiero. Y había un nuevo hacer en mí. Algo cambió en mí, como a ustedes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él es el que necesitas para tener vida y vida eterna. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Una vez más, el mundo dice que hay muchos caminos. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. No toda religión llega al cielo, solamente Cristo. Solamente hay un nombre donde nosotros podemos recibir salvación y es Cristo. Una vez más les digo, Buda no murió por ti. Mohammed no murió por ti. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, el Hamashiach, Dios en carne, murió por nosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. El 23 dice así, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, los judíos, para matar a Pablo. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mí. Jesucristo le enseñó a Saulo que él iba a pasar por muchas pruebas, que él iba a sufrir mucho. Dice aquí en Hechos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Ese hombre. Vemos la diferencia de servir a Cristo y lo que pasa dentro de nosotros, y Él hablando y comunicándose con nosotros por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. No hay un lugar mejor en todo el mundo estar hincado
delante de Dios. Mejor que Hawái, mejor que cualquier lugar en todo el mundo, estar en tu cuarto hincado, postrado delante de Dios. No hay otro lugar mejor donde nosotros podemos estar. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mí. Y llegamos a ese lugar. Pasando lo que pasa. Nosotros teniendo paz cuando el doctor dice que tienes cáncer. ¿Y dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Postrarnos delante de Dios y esperar en Él. Si me llamas a tu presencia, gano. Y si me dejas aquí, seguimos sirviendo a nuestro Dios. ¿Ves? Él le dijo, vas a sufrir, vas a padecer muchas cosas. Y nosotros nos lleva a ese lugar, postrado delante de Dios, donde sea ese lugar, en nuestra recámara, donde sea. Dios está con nosotros. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Te vamos a matar. Él no se preocupaba. El 24 al 25 dice así: pero sus planes llevaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por medio del muro metido en una canasta. ¿Qué pasó? Los hermanos se dieron cuenta que estaban esperando a Saulo a la puerta. De día y de noche ellos estaban esperando que saliera Pablo. Y lo iban a matar. Y los hermanos, ¿qué hicieron? Lo metieron en una canasta y lo bajaron por el muro, y lo bajaron y se escapó. Esto es muy importante, porque Dios nos da sabiduría. Muchas veces nosotros vemos a Jesucristo cuando Él se va de ese lugar porque lo quieren matar y su tiempo no ha llegado. Yo no corro, yo aquí me quedo. Yo, si vienen y me matan, pues que así sea. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo? Hay mucho más que quiero hacer en tu vida. Entonces hay que tener sabiduría. Y no siempre es de quedarte ahí. No siempre, no hay vergüenza en esto. Humillarnos y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cipriano, métete en la canasta y te vamos a bajar. No, yo me voy a quedar aquí. Yo muero por Cristo, pero Cristo tiene mucho más para ti. Ahorita no es tu tiempo. Y nosotros tenemos que humillarnos y saber, ¿esto lo quieres Dios? Yo he estado leyendo de Josué, y él decía a Dios, salimos a la batalla, vas con nosotros, vas a ir con nosotros a la batalla. Y Dios decía, ve, los he entregado a tus manos. Pero ir delante de Dios y decir, Señor, ¿quieres que vaya? ¿Quieres que vaya a esta misión? Porque yo quiero ir, yo siento el deseo de ir, pero Dios dice, no vayas. Y nosotros tenemos que humillarnos y estar atentos, decir, tú eres el Señor. Y cuando nosotros queremos hacer algo y tenemos que hacer un préstamo, y tenemos que esforzar, y tenemos que mentir, y tenemos que hacer esto, eso no es de Dios. Hay que estar atento a lo que Dios quiere. Aquí vemos que lo tomaron de noche, de escondidas. Metieron a Pablo a este lugar de una canasta y lo bajaron al muro y se escapó porque no era su tiempo. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. No poner nuestras, como dicen los moños, y nos quedamos aquí y nadie nos mueve de aquí porque yo creo que esto es de Dios. Estar atento a lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
y humillarnos. Dice, Señor, yo quiero hacer esto. Pablo siempre, a veces siempre, él quería ir a un lugar y el Espíritu Santo decía, no, Pablo, no vas a ir a esa ciudad, vas a ir acá. Pero él quería ir. Y el Espíritu Santo decía, no, no vas a ir. Aquí vemos lo mismo, que los hermanos dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Hay que humillarte, métete en la caja, ahí de escondidas y te vamos a bajar. Estar atento a lo que Dios quiere hacer. A veces no tenemos que humillar. En la carne, el orgullo, yo no corro, yo no me meto aquí, dice, vamos. Las esposas son muy buenas para hacer eso. Nosotros ponemos y la esposa dice, cálmate, cálmate. Entonces Dios está haciendo eso con Pablo. Dice Juan 16, 33, Juan 16, 33 dice esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción en este mundo. Vamos a tener aflicción, pero yo he vencido a este mundo. El mundo cree que ellos van a ganar, pero al fin el juicio. Y nosotros tenemos que humillarnos a veces delante del mundo. Ellos creen que se están aprovechando de nosotros, pero Dios lo hacemos para su gloria. Nos estamos humillando delante de Dios primeramente. Y el mundo dice, ellos son débiles, ellos no pueden hacer nada, pero nosotros estamos siendo obedientes a lo que Dios nos ha estado mandando a hacer. Como les dije antes, el cristiano muere diferente, porque nosotros morimos con esperanzas. Nosotros morimos y nosotros vivimos diferente. Defiéndete, no seas débil, dice el mundo. Pero Cristo está diciendo, humíllate, ser ejemplo mío, amar a tu enemigo y orar por ellos que te persiguen. Amar a tu Dios con todo tu corazón. Dice el 26 así, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyeron que fuese discípulo. Me acuerdo de Cristo en la cruz, en medio del cielo, en medio de la tierra. El mundo no lo quiso y él tenía el pecado del hombre. Y Dios da la vuelta. Ida, dama sabania. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en la cruz. Ni la tierra, ida, dama sabania. ¿Por qué? Jesucristo está preguntando al Padre, ¿por qué? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué mis hijos me rechazan? ¿Por qué? Cristo está preguntándole a Dios, ¿por qué me has desamparado? Y Pablo aquí, los hermanos, los cristianos, no querían, le tenían miedo, no entendían lo que está pasando en la vida de Saulo. Ni la iglesia, ni el mundo, los fariseos, los saduceos, los escribas lo querían matar a Saulo. Ni los hermanos, ni los religiosos querían a Saulo. ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Él está preguntando, Jesucristo está preguntando al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? En este mundo vas a sufrir. Hijo, hija, en este mundo a veces no vas a entender.
Dios está haciendo algo. Ánimo, iglesia. Ánimo. Lo que estás pasando, Dios sabe. Y Él lo que dice, lo que yo he hecho en ti, eso proclama. Yo quiero que tú seas testigo de lo que yo he hecho en tu vida. Lo que estoy haciendo en tu vida. A veces no lo entiendes, pero estoy haciendo algo para mi gloria. Para que el mundo reconozca que algo hay diferente en ti. Y lo que está diferente, que nuestra esperanza es en Cristo. Y Él está haciendo esa obra en nosotros. Y que nosotros nos podemos someter a nuestro Señor. Aun cuando el mundo, aun cuando la familia, aun cuando el amigo no entiende. Pero nosotros estamos dando testimonio de lo que Él está haciendo en mí. ¿Y cómo lo quieres hacer, Señor? Hazlo. Porque me rindo. No con orgullo, no con mi fuerza propia, sino como tú me mandas a hacerlo. Y Señor, si tú me mandas meterme en una canasta y humillarme, entonces lo hago para tu gloria. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por el ejemplo, Señor, de un hombre que estaba humilde. Señor, los apóstoles veían algo y no le podían creer que Dios puede usar un hombre tal como Pablo. Y el mundo está viendo a tu pueblo, que tú estás haciendo algo. A lo mejor ellos apenas están gateando, aprendiendo, pero ellos están yendo. Así como el bebé va a su madre, así como el bebé ve a su padre, ellos están tratando de alcanzar. Así nosotros venimos delante de ti con el deseo y sabiendo la seguridad de tu presencia y tu brazo fuerte que está con nosotros. Y cuando nosotros caemos, el primero que viene delante de nosotros para ver que estamos bien, para cuidar y para animar. Así tu iglesia, estamos delante de ti. Señor, nosotros no queremos correr muy recio y olvidar y dejar nuestro primer amor. Queremos caminar contigo. Queremos sentir tu presencia siempre. Queremos estar a tu lado. Queremos platicar y escuchar y no andar tan recio y no ser tan activo que no estamos haciendo atentos a tu palabra. Señor, te amamos y te damos gracias porque tú primeramente nos amaste a nosotros y viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ponemos nuestro nombre ahí. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Padre, nuestro Salvador Jesucristo, y la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios lo bendiga.